Bueno, arrancamos. A ver, estamos en el punto 3.3 del programa. Un segundo que se termine de encender eso. Vale, que son razonamientos deductivos, inductivos, abductivos. A ver, uy, no hay tiza. No hay nada de tiza. Oh, señor. No, bajo yo, porque si no, da lo mismo. Si no, os perdéis vosotros. Razonamientos deductivos, inductivos y abductivos. A ver, ya sabemos cómo caracterizar los razonamientos deductivos. Los razonamientos deductivos son aquellos en los que se va de lo general a lo particular, por un lado, y en el que, debido a la estructura del razonamiento, la verdad de las premisas garantiza la verdad de la conclusión. Se sigue necesariamente. De este modo, si tú aceptas las premisas, no te queda más remedio que aceptar también las conclusiones, porque si no estarías incurriendo en una incoherencia lógica, estarías siendo una persona ilógica o irracional. ¿Sí? Ahora en un segundo veremos los diferentes tipos de razonamientos deductivos que hay. Los razonamientos inductivos, por el contrario, van de lo particular a lo general. Es decir, a través de una serie de enunciados observacionales, lo que se hace es formular una ley general o ley de cobertura. ¿Sí? Y dijimos, ojo, que estas leyes generales formuladas por las disciplinas científicas son falibles. ¿Por qué? Porque aunque hayamos registrado el mismo evento en un número, no infinito, no puede ser infinito, pero infinito menos uno de veces, no hay ninguna garantía de que no pueda suceder un contraejemplo. Y al... ¿Te has perdido o te has perdido? Vale. Pongamos que lo que tenemos es el caso típico que se pone de... Veo un pato. El pato número 1 es blanco. El pato número 2 también es blanco. El pato número 3, blanco. El pato número n también es blanco. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Que aparece un pato negro. Un pato negro es un contraejemplo. Un contraejemplo lo que hace es falsificar nuestra ley general según la cual todos los patos son blancos. ¿Sí? En las ciencias duras, el mayor problema es los contraejemplos. Cuando nos encontramos con un hecho, un evento, que viene a falsificar nuestra ley general o ley de cobertura. ¿Sí? Ello se debe a que nuestro conocimiento de carácter inductivo tiene un marcado carácter probabilístico. Es decir, que nosotros, mediante un razonamiento inductivo, no podemos concluir la verdad, no podemos garantizar la verdad del enunciado final, la conclusión o ley general. ¿Sí? Por mucho que yo vea patos blancos, nada garantiza que no haya un pato negro. Por lo tanto, el nexo entre
la confirmación de esta ley general, todos los patos son blancos, es únicamente de grado. Es únicamente probabilística. Ahora bien, o mejor dicho, esto ha llevado a algunos autores a decir que los razonamientos inductivos son incorrectos. ¿Por qué serían incorrectos? Pues porque la estructura del razonamiento no garantiza la corrección de las conclusiones. Lo que pasa es que esto es exagerado. Bueno, algunos han llevado... hay una forma de falacia que se llama falacia de generalización y que consiste en esto, en un razonamiento inductivo. Lo que pasa es que nosotros podemos distinguir entre razonamientos inductivos mejor fundados y peor fundados. ¿En qué sentido mejor fundados o peor fundados? Imaginaros que yo veo un pato blanco, veo dos patos blancos, 4, 5, 6, 7, 8, 1000, 1200, 6000. 6000. Y a partir de la visión de 6000 patos, digo todos los patos son blancos. Bueno, esta es una inferencia inductiva que estará razonablemente justificada. ¿Sí? Eso hace que sea más o menos falible. Eso hace que sea más o menos probable que sea menos falible, sí. Ahora bien, si yo veo un pato blanco, veo dos patos blancos, veo tres patos blancos y a partir de la visión de estos tres patos blancos concluyo que todos los patos son blancos, mi inducción será muy débil. No tengo base suficiente para formular una ley general. ¿Sí? Así que nuestros argumentos inductivos van a estar mejor o peor justificados ¿con base en qué? Con base en cuántas observaciones del mismo tipo he realizado. Es lo mismo que si empiezas a hacer meteorología hoy. Hombre, si empiezas a hacer meteorología hoy ignorando todos los reportes del tiempo que ha habido a lo largo de la historia, pues harás una muy mala meteorología. ¿Por qué? Porque no hay suficientes enunciados observacionales. En este sentido, nuestras teorías se van confirmando a la luz de que nos encontramos con más casos que confirman la regla general. Cuando tienes una excepción o un contraejemplo que viene a contradecir la regla general, ¿qué se hace o qué se debe hacer? Bueno, lo que se hace es que en muchas ocasiones se dice es un caso excepcional del que la teoría no tiene por qué hacerse cargo. Esta es la mala salida. La buena salida consiste en nuestra ley general no está funcionando, hay que reformularla. Algo no estamos sabiendo, algo no estamos viendo. ¿Sí? ¿Bien? ¿Qué son los razonamientos abductivos? Mirad, sí. ¿Dicho eso? Tenemos razonamientos inductivos mejor fundados y otros peor fundados. Pero es una cuestión de grado. ¿Sí? Pero si yo esa excepción la justificas bien, ¿por qué es peor resolución que decir que falla? Hombre, si la justificas bien, entonces lo que estás haciendo es ampliar la ley general y hacerla más compleja. ¿Sí? Claro, si tu ley general dice que todos los patos son blancos, salvo los patos sudafricanos, ¿vale? Tienes una ley general compleja, ¿sí? Pero si simplemente decides ignorar el caso especial o el contraejemplo, ahí es cuando tienes un problema. A ver, en ciencia, las teorías son moderadamente rígidas. ¿En qué sentido? En que los propios científicos no están tan dispuestos a cambiar una ley formulada por ellos o formulada por otros y probada sistemáticamente porque aparezca un único caso. Dices, no, con un único caso no nos vale. Esto se puede explicar sobre todo en términos sociológicos. El trabajo que implica revisar una de las leyes generales fundamentales, por ejemplo, de la física, es un esfuerzo hercúleo, es un esfuerzo brutal.
O sea, ¿por qué nos duró tanto la física newtoniana? Pues porque alguien tuvo que venir, un tal Einstein, decir, no, mira, es que está casi todo mal. Pero claro, eso es alguien que se permite, ¿quién? Einstein. ¿Sí? O que llegue alguien como Schrödinger y le diga, no, pues es que la relatividad especial está mal. Digamos que no son, no es moco de pavo. O sea, es algo muy serio. ¿Qué son los razonamientos abductivos? Ah, bueno, ¿os dije algo sobre el papel de los razonamientos inductivos en el derecho? No, esto no os llegué a contar. Os voy a ver si os pongo un poco los pelos de punta. Mirad, hace unos años hubo una Ah, vale, entonces os lo conté. Es el otro grupo que no os lo conté. No se lo conté. Bueno. Lo de la mujer esta que haya lo de... Sí. Vale. A ver, esto lo veremos cuando tengamos la clase de recuperación, que no me acuerdo qué día es. Eso es una máxima de la experiencia y forma parte de los criterios de la sana crítica. En el derecho es muy habitual, de hecho es que es imprescindible, que los propios juzgadores generen, basados en su propia experiencia, determinadas leyes científicas. No, eso no es científico, pero leyes basadas en su experiencia. Por eso no lo llamamos leyes, lo llamamos máximas de la experiencia. Y estos nos lo aplican permanentemente, sobre todo a la hora de valorar prueba. Muchísimo. Si un juez está acostumbrado o vive cerca de la fama y está acostumbrado a ver lo que hacen los yonkis, en cuanto vea un yonki va a decir, vale, con base en mi experiencia, una persona que es un yonki, entonces, y va a sacar una serie de conclusiones a partir de esto, ¿vale? Pero si hay un tipo de razonamiento central en el ámbito probatorio, en el derecho, no es el razonamiento inductivo, es el razonamiento abductivo, que es un razonamiento que va de lo particular a lo particular. Pongamos un ejemplo. Pongamos que, no sé, entra Daniel al baño y yo voy detrás. Y de repente, 1. Se oyen gritos de Daniel. 2. Álvaro sale corriendo. 3. Va dejando un rastro de sangre. 4. Daniel aparece con un cuchillo clavado en el corazón. Indicios. ¿Cómo? Indicios. ¿Indicios? Bueno, esto podrían ser, o podemos hablar de estos como indicios para probar el qué. Que Álvaro ha asesinado a Daniel. Bueno, cuando decimos que son indicios, pero también cuando decimos que son pruebas, no sé si os han explicado bien lo que es la prueba indiciaria. Sí. Bueno, pero sea indiciaria o no, son siempre pruebas. ¿Sí? Objetos que nosotros podemos presentar frente a un juez para justificar el qué. ¿Qué estamos intentando justificar? Un hecho individual, un enunciado que hace referencia a un hecho individual. Claro, en este sentido, un razonamiento de carácter abductivo no pretende formular una ley general, aunque sí se puede valer de ellas. Lo que pretende es justificar un hecho particular, un hecho individual. No es, con todo, la única diferencia que existe entre los razonamientos inductivos y los razonamientos abductivos. Dime, ¿dónde te has perdido? O sea, un abductivo no pretende generar una ley general, sino que pretende justificar un caso particular, la verdad de un enunciado particular.
Pero no es la única diferencia entre abductivos e inductivos. Si os fijáis, en el razonamiento inductivo, del tipo un pato, dos patos, tres patos, cuatro patos, cinco patos, en este, ¿qué es lo que he hecho? Pues he ido haciendo observaciones o profiriendo enunciados observacionales que tienen todos el mismo contenido, la misma estructura y el mismo contenido. ¿Sí? Son enunciados en este sentido homogéneos. ¿Sí? Sin embargo, en el razonamiento abductivo no tienen nada que ver una afirmación con la siguiente. Son enunciados observacionales heterogéneos. Porque hemos dicho, Álvaro se fue detrás de Daniel. 2. Daniel pegó un grito. 3. Álvaro salió corriendo. 4. Dejó un rastro de sangre. Y 5. Daniel apareció. Si os fijáis, son 5 enunciados sobre 5 hechos diferentes. ¿Sí? Lo que pasa es que utilizamos estos 5 enunciados observacionales, para justificar un único enunciado individual. Cuando estamos hablando de justificación de los hechos, estamos hablando de justificación en casi todos los casos de justificación abductiva, de un razonamiento de carácter abductivo. ¿Sí? Cuando estamos hablando de la justificación de la premisa fáctica o de la premisa empírica, de lo que estamos hablando es sobre todo de razonamiento abductivo. El día 2 veremos que en realidad en un razonamiento abductivo también van a intervenir leyes de cobertura o máximas de la experiencia. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que del hecho de que yo deje un reguero de sangre podemos afirmar que esto prueba que yo maté a Daniel? Porque ha pasado esto y ha concluido esto. Efectivamente, porque la mayoría de veces que alguien huye dejando un reguero de sangre es el asesino. Pero, de nuevo, y más aún que con los inductivos, en un razonamiento abductivo, el conjunto de premisas no garantiza la corrección de la conclusión, ni muchísimo menos. Si el razonamiento inductivo no es del todo fiable, el abductivo lo es todavía menos. Así que nuestras inferencias abductivas, nuestros razonamientos abductivos, van a tener únicamente un grado de probabilidad, o su corrección va a ser únicamente probable. ¿Sí? Eso sí, no es lo mismo que con los inductivos. No es lo mismo disponer de un único tipo, de una única prueba o un único indicio para justificar una conclusión particular que contar con un montón de pruebas, vamos a decir. ¿Sí? No es una cuestión únicamente de cantidad, no es cuanto más pruebas alegues, mejor. Cada una de las pruebas tiene que ser sólida, en el sentido de que tiene que en alguna medida probar el hecho. ¿Sí? Bien. ¿Y hay algún razonamiento que nos puede explicar más fuerte? ¿El inductivo o el abductivo? Es que, por ejemplo, yo veo que el inductivo, como son enunciados homogéneos y heterogéneos, no sé por qué, pero en mi cabeza ahora mismo estoy viendo como que tiene más probabilidad de acierto que otro, pero no sé por qué. A ver, esto lo he dicho. Los razonamientos abductivos son un poco más fallones que los inductivos. Si tú le dices a un científico, no, mira, vamos a hacer una explicación multicausal, te va a decir, para, ¿por qué explicación multicausal? Lo que voy a tratar es de crear una situación de ceteris paribus en el que dejo fuera una serie de constantes o una serie de elementos que voy a mantener como constantes para determinar cuál es la incidencia de un único factor en un evento o fenómeno. ¿Sí? ¿Por qué?
Porque cuando tienes una explicación de carácter abductivo, no es fácil saber si algo, o cuál de los elementos, cuál de los argumentos es el que termina de justificar la conclusión. Hay otro sentido de abducción, que es en el que lo usaba un filósofo estadounidense, John Dewey, en el que decía que la abducción es el método científico por excelencia. ¿En qué sentido? En que, decía Dewey, nosotros vemos un fenómeno y no sabemos explicarlo. Pero decía, lo que pasa es que lo que hacemos es tirar una hipótesis. Tenemos, si queréis, la intuición de por qué está sucediendo esto. Es decir, de un enunciado particular ha sucedido un evento, pasas a un enunciado general, a una hipótesis. Una hipótesis que después hay que comprobar. Es decir, hay que ver si esa hipótesis, esa ley general, funciona para explicar el hecho en particular. Es, por un lado, inductivo y por el otro lado, abductivo. O sea, inductivo y por el otro, deductivo. En este sentido, te dice, la abducción en las ciencias, en realidad, emplea todos los métodos de razonamiento. ¿Por qué? Porque está partiendo de enunciados observacionales. Cuando en ciencia nos preguntamos por algo, es porque hemos visto algo raro, que no sabemos qué es lo que significa, pero claro, para poder avanzar una explicación, tenemos que tener una hipótesis. Sin hipótesis, ¿para dónde voy? No, o sea, me podría observar cosas que a lo mejor no tienen absolutamente nada que ver. Pero claro, si voy realizando ciertas observaciones, parece que doy forma a una hipótesis, y ahora lo que toca es contrastar esa hipótesis. ¿Cómo contrasto esa hipótesis? A partir de razonamientos deductivos. ¿Sí? No os voy a preguntar eso en el examen. Lo borro, dice. ¿Lo del otro sentido de la abducción? Sí. Menos 2 puntos. 2 puntos para abajo. Le ha dicho que contrastando esta hipótesis a partir de razonamientos deductivos. Claro, porque coges y la hipótesis que has formulado, ves si se cumple. Y dices, no, mira, yo creo que está lloviendo por esto, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que haces? Esperas a que se vuelva a producir ese fenómeno para ver si hay lluvia o no. ¿Bien? Bueno. Entonces, la máxima de la experiencia es dentro de los deductivos. Sí. A la de una, a la de dos. Fijémonos un poquito más en los razonamientos deductivos. Sí. Ya sabemos cuáles son, o qué son los razonamientos deductivos. Y nosotros hemos puesto nuestro ejemplo de quien mate 15 años de cárcel. Juan mató, Juan 15 años de cárcel. Que tiene esta estructura. Si P, entonces Q, P, entonces Q. Quien mate 15 años de cárcel, Juan mató, Q, Juan 15 años de cárcel. Hasta ahí todo bien, ¿no? Esto se llama modus ponens. ¿Puedes repetir lo de qué? ¿Y qué entonces qué? ¿Ahí mejor? Sí. Esto se lee si P, entonces Q. Ha sucedido P. Quien mate 15 años de cárcel. Juan mató. ¿Sí? Modus tollens o tollendo tollens.
Si llueve, es martes. No es martes. Por tanto, si P, entonces Q. No Q. ¿Vale? Este es otro razonamiento de carácter deductivo. Si están bien las premisas, entonces es segura la conclusión. Se sigue necesariamente la conclusión. ¿Vale? Lo pongo más arriba. Vamos con el silogismo disyuntivo. A ver, que no me quiero saltar ninguno. Silogismo hipotético. Efectivamente. Vamos a tener hasta 5. ¿Vale? ¿Qué es el silogismo hipotético? Si vienes a clase, tomarás apuntes. Si tomas apuntes, podrás estudiar bien. Y si podrás estudiar bien, aprobarás. Repito. Si vienes a clase, tomarás apuntes. Si tomarás apuntes, podrás estudiar bien. Si tienes buenos apuntes, aprobarás. Es decir, o mejor dicho, ¿cuál es la conclusión de eso? Yo os he dicho. Si vienes a clase, P, entonces buenos apuntes. Si buenos apuntes, entonces podrás estudiar bien. Si puedes estudiar bien, entonces aprobarás. Hasta luego. ¿Cuál es la conclusión de esto? Efectivamente, si P, entonces A. Eso es un silogismo hipotético. Lo que vas haciendo es encadenando condicionales. Condicionales en el que el último, o sea, el consecuente es el antecedente del siguiente condicional. ¿Sí? ¿Se ve esto? ¿Bien? Entonces, de esa manera, al final, si se da P, se acaba dando A. Claro. Si todos estos enunciados son verdaderos. ¿Sí? Si todos estos enunciados son verdaderos, entonces la conclusión, si P, entonces A, si vienes a clase, entonces apruebas, se sigue necesariamente. ¿Vale? Repite. Si te fijas, este es un solo condicional en el que niegas el consecuente. Aquí, en el modus ponens, es un solo condicional en el que afirmas el antecedente. Aquí, lo que estás haciendo es ir afirmando cada uno de los antecedentes, pero estos antecedentes son, o este antecedente es el consecuente del anterior antecedente. ¿Sí? 4. Silogismo disyuntivo. Mirad, esto os va a pasar en el examen. Y la mejor manera de verlo, os voy a decir, esto es un razonamiento del tipo, o os pongo un razonamiento y os voy a decir, esto es un modus tollens, un modus ponens, o es una falacia. Esto lo hago todos los años.
Esto, para salir de esta, y qué cara de terror has puesto, la mejor forma de hacerlo es poniendo letritas. Sabemos que esto es el modus tollens. ¿Bien? Esto es un modus ponens, por la estructura. ¿A la consecuencia la Q? ¿Cómo la llamamos? Condicional, el Q. Se puede llamar de muchas maneras. Antecedente, consecuencia, lo podemos llamar apórdosis. Es que tiene muchos. Lo segundo que se ha apuntado es POLE. PQ. Esto es modus ponens. Porque esto nos va a poner en plan, no letras, sino... Eso es lo de un solo condicional en el que se afirma el antecedente. Sí, el modus ponens. Pero en el examen, ¿qué es lo que os voy a poner? Si salto a la comba, me canso. No salto a la comba, entonces no me canso. Y os voy a decir, un razonamiento deductivo, un modus ponens, tollens. Veámoslo un segundo. ¿Qué he dicho, Daniel? Si salto a la comba, Me canso. Si no salto, no me canso. No me canso. Solo es por eso. No he visto la tele. Pero que sea negativa hace que sea tollens. Un modus tollens. Eso sigue siendo un modus ponens, ¿no? Es un modus ponens, claro. espera un segundo, tranquilos. ¿Tiene la estructura de un modus ponens eso? ¿Habéis conocido el primer tipo de falacia? Se llama negación del antecedente. ¿Sí? Tranquilos, llegamos en un momento. Pero, ¿veis? Este tipo de cosas, o saber estas 4 cosas de lógica, nos sirven porque si no llega alguien y nos cuela esto en un escrito, en una contestación de demanda o cosas así, o un juez en una sentencia, que a veces salgo muy para adentro. ¿Sí? Hay que estar muy ojo a visor porque hemos dicho, si corro, me canso. No he corrido, no me he cansado. A ver, me he podido cansar por cualquier otra razón. ¿Sí? No es un razonamiento lógicamente válido. Yo no puedo concluir que no he corrido por el hecho... que no me he cansado por el hecho de no haber corrido. No, era al revés. Bueno, da igual. No es que los negativos se anulen entre sí, sino porque nosotros cuando decimos si P, entonces Q, si corro, me canso, estoy diciendo que todas las veces que corro, me canso. Ojo, todas las veces, que es condición suficiente y necesaria para que se dé el consecuente. Eso no significa que siempre que canses porque haya corrido. Vale. ¿Sí? ¿No? Estamos diciendo, todas las veces que corro, me canso. No corro, no me canso. No corro, no me he cansado. Eso no quiere decir que no me canso porque... No me he cansado porque me ha pasado un camión por encima. Uy, eso es una falacia de afirmación del antecedente, pero dime, Alicia. Entonces, eso, en cuanto a la estructura, ¿es un silogismo disyuntivo o es No, otra cosa? eso es una falacia. Vale. Falacia de afirmación del consecuente, pero la veremos ahora. Para hacer afirmación del consecuente, estás afirmando algo que se dice. Espera un segundo. Esperar un segundo. Espera un segundo. Ahora explicaré las falacias. Estas son las falacias formales. Terminemos con esto. Lo único que os quería poner el ejemplo del tipo de preguntas que pueden caer en el examen. Y que habéis sido todos y todas súper confiados a decir modus ponens. Y no era un modus ponens. ¿Vale? Era una falacia. Silogismo disyuntivo.
Lo de los silogismos, ¿eso qué tiene que ver con lo de los razonamientos deductivos? Que son tipos de razonamientos deductivos. Los tipos de razonamientos deductivos, Alicia. Pero el polen y el tolerance también. Son tipos de razonamientos deductivos. Tenemos, o sea, el 3 y el 4 tenemos el polen, el 3 y el 4. Sí. Y llegaremos al quinto. Para que yo me entere. El modo expones hemos dicho, de un solo condicional se afirma el antecedente, ¿no? Y ese, si P entonces Q, se da P, entonces se sigue Q. Entonces, si corro me canso, corro por ende me canso. El modus tollens entonces, ¿cuál es? Es que me estoy viendo. Si es martes, juego al fútbol. No juego al fútbol, no es martes. No, tiene una estructura diferente. A ver, la falacia. Exactamente. Para diferenciar modos de la falacia que hemos visto, es que entender el modo tollens niega la consecuencia y el modo que hemos visto niega la... Por eso se llama la falacia de negación del antecedente. Claro, es verdad. Cuando digo las cosas a veces tienen sentido y todo. Silogismo disyuntivo. ¿Apruebas o suspendes? ¿No has aprobado? ¿Sorpresa? ¿Cuál es la conclusión? ¿Sí? Cuando tienes una disyunción en el que es uno u otro, si niegas uno de las partes de la disyunción, entonces estás afirmando la otra. Un o. O apruebas o no. O apruebas o suspendes. Y te digo, ¿no has aprobado? Entonces, has suspendido. Que parece una tontería, pero En el examen no es. en el examen sobre todo. Vamos con el último. Dilema. Sí, perdón. No, son 5. 5. A ver. Cuando terminéis la carrera, podéis hacer dos cosas. Hombre, tampoco es una hipótesis tan rara. O sea, no pretendo que estéis aquí toda la vida, ¿eh? Cuando terminéis la carrera, podéis hacer dos cosas. Podéis opositar o podéis hacer libre ejercicio de la profesión. Si opositáis, os vais a pasar muchos o unos cuantos años estudiando y no teniendo ingresos. Si en cambio entráis en un despacho, vais a tener dinero más o menos en poco tiempo, poco o mucho que sea. Conclusión, os pasáis unos años estudiando sin dinero o tenéis ingresos rápidos. ¿Qué es lo que he hecho? Aquí de nuevo tengo una disyunción, una O. Vamos a poner o opositas o trabajas. ¿Qué pasa si opositas? Pues que poco dinero. ¿Qué pasa si trabajas? Bueno, voy a poner ningún dinero, mejor. Y aquí voy a poner poco dinero. No es por desalentar. ¿Cómo? ¿En verdad es? Sí, en verdad es esto. ¿Opositas o trabajas? Si opositas, nada de dinero. Y si trabajas, poco dinero. ¿Cuál es la conclusión de esto? O poco dinero o nada de dinero. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos? Al principio una disyunción. Cada uno de los elementos de la disyunción es a su vez el antecedente de un condicional. ¿Vale? O aparece aquí y T aparece aquí, en el segundo condicional. Antecedente. Esto, o sea, cuando tienes una O,
no es antecedente y consecuente. Son las dos partes de una disyunción. ¿Vale? Disyunción y disyunción. Este aparece en el antecedente. Este otro disyunto aparece en este otro antecedente. ¿Qué es lo que he hecho? Como he hecho dos enunciados condicionales, si estos enunciados condicionales son verdad, entonces es verdad esta disyunción. La disyunción que viene de los consecuentes de los dos condicionales. ¿De lo que es? Perdón. Dilema. Un dilema es cuando tienes un razonamiento que parte de una disyunción que genera dos condicionales diferentes a partir de cada uno de los elementos disyuntos y que tiene como conclusión las consecuencias, o perdón, una disyunción entre los consecuentes. Que tiene como conclusión una disyunción de los consecuentes. Pero los dos son igual de verdaderos, ¿no? ¿En qué sentido son igual de verdaderos? Que los dos tienen la misma validez, o sea, te decantes por uno o por otro, al final ninguno es más verdadero que otro. Si este no es que sea más verdadero que otro, es que lo que es verdad es la disyunción en sí misma. ¿Sí? Que tus opciones son o opositar o trabajar y que o vas a tener poco dinero o vas a tener nada de dinero. ¿Sí? Entonces el dilema sería el poco dinero o nada de dinero. El dilema es el razonamiento entero. ¿Vale? El razonamiento, ¿cómo está compuesto? Parte de una disyunción. ¿Vale? Y a partir de esa disyunción genera dos enunciados condicionales. ¿La conclusión cuál es? Una disyunción entre los consecuentes de dichos condicionales. Vale. Que con el ejemplo, claro, se entiende. Sí, ¿Cómo? En el examen, esto. Los voy a poner. Si vas en tren, o vas en tren o vas en autobús a Madrid. Si vas en tren, llegarás cómoda. Irás cómoda. Si vas en autobús, irás incómoda. Conclusión. ¿Sí? Enrique, mucho que pensar un dilema. Ahí es, o no ganas nada de dinero o ganas poco. Pues estamos bien. Bien jodidos, quiero decir. ¿Me podéis decir qué hora es? Un punto. Mira, qué bonito. Hala, pues ya hemos terminado por hoy. Buen fin de semana, sed buenos. Igualmente.